Que el Señor le bendiga en este día, hermano, este día jueves, donde seguimos escudriñando las Escrituras. Hoy terminaremos el capítulo 9 y vamos a avanzar ahí en estos versículos desde el, desde el versículo 23 hasta el 28, Hebreos 9 del 23 al 28. Y en esta sección el autor de esta carta nos habla sobre el sacrificio de Cristo, ya, cómo Él quitó el pecado, ¿ya? Y vamos a leer desde el verso 23, donde dice así la palabra del Señor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entré, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Vamos a orar al Señor ahí pidiendo que el Señor nos guíe en en esta parte importante que es el escudriñar las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nosotros le damos gracias por la bendición de su palabra. Pedimos que usted sea el que haga misericordia sobre nosotros. Queremos, Señor, aprender y conocer más de usted, pero también necesitamos conocerle a usted. Y yo ruego que por medio de esta palabra usted nos ayude. Le necesitamos, Señor. Sabe, nosotros entendemos y sabemos que no podemos vivir alejados de usted. Por tanto, yo le ruego que usted haga misericordia y nos ayude a volver cada día, Señor, a estar en comunión con usted, a poder, Señor, ser ministrado por usted, a poder estar con los hermanos, Señor, en la congregación y poder compartir las cosas buenas que usted ha hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, el verso 23 de esta sección dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Sabe? Aquí habla eh, cómo esta copia del verdadero, lo que es terrenal, recuerden que todo lo terrenal es copia de lo verdadero, eh, y el Santísimo, ¿ya? O el celestial, como podríamos decirle, eh, porque el terrenal se purificaba con sangre, pero la purificación del hombre interior no tiene que ver con las figuras o las sombras o los rituales o las ceremonias, sino con la realidad misma de Cristo en el corazón del hombre. ¿Sabe? Y esto es lo importante, que todo lo que la palabra del Señor nos muestra en el Antiguo Testamento eh, nos va mostrando, nos va señalando a Cristo en realidad, más que cualquier otra cosa. Y hay personas que no les gusta el Antiguo Testamento. ¿Ah? Yo conozco gente que no, el nuevo solamente porque el antiguo no, el antiguo muestra crímenes, asesinatos y cosas que no, pero el nuevo, oiga, yo debo decirle que el antiguo señala todo lo que el cumplimiento del nuevo, que en realidad es Cristo, ¿ya? Cristo
es el Antiguo Testamento donde va mostrándolo a Él y en el Nuevo aparece Él desde los Evangelios mostrando cómo Él vivió. Entonces, aquí nos muestra que la copia del verdadero, del santísimo, del celestial, el terrenal es solo una copia, ¿ya? Y lo va diciendo en La Dios habla hoy de esta manera. Dice, de manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial. Pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esos. Yo siempre pienso en esto, que los hebreos eran conocedores de todo esto, ¿eh? Los rituales, las ceremonias, las fiestas solemnes, y el autor de esta carta está señalando que todo eso es una mera copia del original, ¿ya? Una copia solamente. Y hay muchos que hoy defienden esto, pero yo debo decirle, hermano, el que está en Cristo es nueva criatura. El que por la fe tiene a Cristo en el corazón no necesita de otras cosas más que solamente obedecer lo que la palabra del Señor dice. Amén. Pero mire, el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y esto, hermano, dice, por eso Cristo no entró en un santuario hecho por seres humanos, que era una simple copia del verdadero santuario. Entró más bien en el cielo mismo para presentarse ante Dios a favor nuestro. ¿Se fija? Si el tabernáculo terrenal era una figura simple y se santificaba ahí, se purificaba, ¿ya? Con esta sangre. Recuerde que el sacerdote tenía que estar ahí rociando habitualmente. eh, Cristo, que entró en el verdadero, ¿ya? No es que él entrara con sangre ajena, sino entró por su sangre, entró por, ya era el medio, lo vamos a ver un poco más adelante, pero Cristo no entró en un santuario terrenal, entró en el verdadero, ya, para presentarse ante Dios a nuestro favor. Eh, Esta es la diferencia notable que realizó Cristo versus los antiguos sacerdotes terrenales, ya que Aarón, oiga, lo más cerca que estuvo de Dios mismo, solamente era ver la gloria de Dios manifestándose ahí en esa nube, ya, que mostraba la gloria de Dios. Ya por eso en el Antiguo Testamento aparece en Éxodo 16:10, y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿Saben? Lo que más pudieron ver, la nube. Ya en Números 16:42, de lo mismo aconteció, que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. ¿Sabe? El sacerdote, y en este caso mencionando a Aarón, lo más que pudo ver, en realidad, es solo la nube, ¿ya? Que mostró la gloria de Dios. Pero Cristo entró al cielo mismo, ¿ya? Y ante la misma presencia de Dios, eh, está ahí, ¿entiende? Cara a cara. Yo pensaba en esto, en realidad, bueno, en la semana hubieron ahí algunas partidas de hermanos de la congregación, y tanto la hermana Silvia, la hermana Jimmy Gotti, y tanto más, el hermano Domingo, la hermana Ana Luisa Valdés, eh, eh, el pensar, la Patti, el pensar en ellos, que ellos ya están ahí, viendo y palpando, y para ellos el tiempo no es igual que para nosotros, que no, para nosotros un día, otro día, un mes, un año, eh, para ellos es distinto. Y a lo mejor del momento que ellos llegan, al momento en que lleguemos todos, ya sea que el Señor nos venga a buscar, para ellos a lo mejor va a pasar una fracción de segundo.
Yo no sé cómo es esto, pero lo único cierto y seguro es que ellos ahora ahí le ven, ya, ven su rostro, están al frente allí, como Apocalipsis 22, 3 y 4, que nos habla de lo que veremos, donde estará allá, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Oiga, esto es lo que será maravilloso de olvidar, maravilloso de contemplar esto, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, y ahí lo dice este verso 24, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué bueno es saber que esto, el Señor ahí abrió esta brecha. El verso 25, y dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, y no para ofrecerse muchas veces. En la NTV dice, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año con sangre de un animal. ¿Sabe? No, no entró en el cielo para seguir ofreciéndose constantemente eh, en un sentido más claro, no entró en el cielo para salir del cielo, nuevamente entrar, para nuevamente ofrecer. Recuérdese, esto ya lo vimos, ya lo entendimos ahí en el 12, donde dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si no, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por su propia sangre. Entró por su propia sangre. Como diciendo, mediante ya el derramamiento de su propia sangre, abrió paso hasta el santuario celestial. Abrió la brecha por su propia sangre, no con su propia sangre, sino por. Este fue el medio, esta fue la forma donde Él entró y nos abrió este acceso, ¿ya? Esta forma ahora que hoy tenemos, ¿ya? Por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Avanzamos al 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esta, pareciera ser como la clave, hermano, como la clave de muchas cosas, porque en la PDT dice, si fuera así con Cristo, habría tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo, pero Él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Fíjese qué importante, ¿ah? Porque le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Y como le decía yo al principio, esta es la clave de muchas cosas. Ya, mire, los católicos, la Iglesia católica, apostólica romana, dicen que en cada misa que ellos ministran, hacen un sacrificio incruento, así le llaman, ¿ah? Yo lo escuché ahí de un curita, el sacrificio incruento, ya buscando lo que es incruento. Un sacrificio incruento dice que es un sacrificio sin derramamiento de sangre. Y yo dije que raro es, porque decía, ¿cómo? Si ellos dicen que la misa es un sacrificio, ¿ya?
Recuerde que la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón, ¿ya? No hay perdón de la deuda. Entonces, si el sacrificio es incruento, o sea, no hay derramamiento de sangre, entonces, ¿cómo es un sacrificio que perdona pecados? No sé si me entiende, ¿ya? Pero le digo, eh, ¿cuál es la ficción o la fantasía de la Iglesia Católica Romana? Es que ellos dicen que la sangre de Cristo está en el vino, o sea, y, y que la misa es propiciatoria, eh, ya que cubre el pecado. Ahora, si es incruenta, o sea, sin derramamiento de sangre, no puede ser propiciatoria, no puede ser sacrificial, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, como lo dice ahí en Hebreos 9:22, y si no hay perdón de pecado, quiere decir que todo lo que ellos hacen, no sirve de nada, quiere decir que todo sigue igual. ¿Se da cuenta? Yo decía, qué increíble es toda esta eh, ignorancia, ¿ah? Ignorancia que, que refleja este tema de la misa, ¿ya? Que es el sacrificio, ¿ya? Incruento, pero que al fin y al cabo no sirve absolutamente de nada. Fíjese algo, en, en Génesis 3:21, creo que no lo, creo que no lo marqué o no lo traspasé aquí al PowerPoint, lo vi, lo leí, pero no lo hice. Bueno, de todas maneras, lo voy a leer, Génesis 3:21. Cuando, cuando Dios ya vio al hombre que desobedeció, que el hombre trató de cubrirse con hojas de higuera, dice ahí en Génesis capítulo 3. Ya recuerda, fueron abiertos los ojos de ellos y vieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso hizo el hombre. Cuando ofendió, cuando pecó, cuando desobedeció, eh, eh, tomó del árbol prohibido, ¿ya? En el fondo lo que la Biblia nos muestra es que el hombre desobedeció un mandamiento de Dios. Y cuando desobedeció, lo que él tenía, que sería la presencia de Dios o la santidad de Dios, que le hacía no verse prácticamente, desapareció de él y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos humanamente? Trataron de reemplazar lo que perdieron con hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, cuando ellos hicieron esto, ya se cosieron estas hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron que Dios se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, ya pensando que Dios no lo iba a encontrar, y el Señor con amor y misericordia llama al hombre, ¿dónde estás tú? Dios los llama. Y ellos le dicen, oímos tu voz y nos dio miedo porque estamos desnudos y nos escondimos. Oiga, eh, parece un relato de una historia ahí para los niños del jardín infantil, ¿ya? Pero es la forma que tiene Dios de señalarnos lo que es, lo que hace el pecado. El pecado me aleja de Dios, me hace perder lo que Dios ha puesto en mí y me empieza a enseñar cosas que yo no sabía. Y le dice Dios a ellos, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios mismo le dice, has comido del árbol que te mandé que no comieras. El hombre le dice a la mujer que me diste, usted sabe, ahí tiró la culpa para allá. Y la mujer que tú me diste me dio, la compañera me dio, y yo comí. Y bueno, aquí viene lo que el Señor le dice a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y la mujer dice, fue la serpiente que me engañó. Y luego el Señor comienza ahí a hablar a la serpiente, ya la maldice,
luego pone enemistad entre la mujer y la simiente, ahí en el 15, a la mujer le multiplica en gran manera los dolores de la preñez, con dolores da a luz. Al hombre, por haber obedecido a la mujer y haber comido del árbol, le dice, eh, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, porque del polvo eres y al polvo volverás. Y dice el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. ¿Sabe? Cuando los cubrió con estas túnicas de animal, eh, ese animal que tenía esas pieles entregó su vida por él. Se derramó la sangre de un animal para cubrir al hombre. Por esto los rituales y los sacrificios del tabernáculo y del templo que por miles de años se hicieron, hacían esto, solo cubrir el pecado del hombre. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hace la diferencia con los sacrificios, estos sacrificios que hacían los mortales, ya llevando animales? La diferencia de Cristo lo señala Juan el Bautista en Juan 1:19. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que cubre el pecado del mundo, que quita. Y esto es la gran diferencia, hermanos, de lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Él no vino a cubrir el pecado, Él vino a quitar el pecado de nuestra vida, de nuestro corazón, esa naturaleza pecaminosa. Él vino a quitarnos esa esclavitud que teníamos al pecado y que nos hacía pecar siempre. Por eso, desde este momento, del Génesis 3:21, dice el autor de los Hebreos, habría sido necesario que muchas veces, desde el principio del mundo, pero Él no viene a cubrir. Los sacrificios terrenales solamente cubren el pecado, pero el sacrificio de Cristo vino a quitar de en medio el pecado. Vino a quitar de en medio el pecado. Amén. Espero que lo haya entendido así un poco mejor, ¿ya? El versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sabe? Cristo, al identificarse con nosotros y a venir como hombre, muere una sola vez. Por eso el sacrificio de Cristo fue una sola vez. Y, ¿sabe? Y en esta vida nosotros nos jugamos el paso a la eternidad. Algunos van para gloria y otros para condenación. Entonces, de la manera que está establecida, la Dios habla hoy, dice, y así como todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Entonces, esto nosotros muchas veces lo hemos señalado. Mientras la persona está viva, tiene la oportunidad de decidir en vida si la eternidad la pasa con Dios para la gloria y otro en su decisión a condenación. Por eso Amós 4:12 hace un llamado en la última parte del versículo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. Ese es el tiempo en que tenemos para poder buscar de Dios en vida. Ya la persona cuando muere no hay nada más que hacer. Ya la Iglesia Católica hace misa por los que murieron para sacarlas del purgatorio que no existe en la Biblia y pasarlas allí al lugar de Dios. Eso es falso, es mentira. Los mormones
hacen otra cosa, hacen que la gente, los mormones se bauticen por los que ya murieron, se bautizan por los muertos, para traspasarlos de un cielo terrestrial, creo que se llama, a otro cielo celestial, una cosa así. Bueno, la verdad es que no sé mucho de los mormones, pero sí sé que son una secta falsa y que es mentira lo que ellos enseñan. Entonces, mientras estamos en vida, tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor. Porque como dice Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo bueno? No es hacer buenas obras. Lo bueno es los que obedecieron la palabra del Señor y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, los que desobedecieron, a resurrección de condenación. Lo mismo aparece ahí en Mateo 5:49. Entonces, mientras estamos en vida, tenemos la posibilidad de alcanzar salvación. Amén. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No existe la reencarnación, hermano. ¿Ya? Esa es una gran mentira del diablo. No existe la reencarnación. Estas religiones ahí hinduistas que hablan de que uno va y se reencarna en un animal o en qué sé yo. No, es mentira. Y las películas lo enseñan como que fuera verdad. Y incluso hay hermanos que a veces un poco en chiste hablan de este tema, pero es una mentira del diablo. El hombre muere una sola vez y una vez que muere va a tener o va al lugar, a la morada, a donde está Dios, o sencillamente se va a un preámbulo de condenación para que al final Dios le va a mostrar por qué se iría a condenación, ¿ah? ¿Por qué se fue a condenación? Amén. El verso 28, el final de este capítulo 9, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sabe? Eh, Debe recordar ya que lo único que nos queda es esperar la consumación de la salvación. Así también Cristo fue ofrecido, dice la NTV, una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. En Isaías 53:12 termina diciendo, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá de poco, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La salvación, ¿sabe? Tiene tres aspectos que vivimos respecto a la relación con el pecado. La primera parte de la salvación está la justificación, donde nos salva de la culpa del pecado, ya, de la culpa del pecado. La segunda parte de la salvación está la santificación, donde nos salva del poder del pecado, ya. Y la tercera parte, la glorificación, donde nos salva de la presencia del pecado, ya estaremos allí con él. Entonces la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación está relacionada con la culpa del pecado, la quita. La santificación nos salva del poder del pecado, porque ahora podemos decidir, ya no somos esclavos del pecado, decidimos obedecer o desobedecer. Y la glorificación será cuando Él nos venga a buscar y ya no estaremos luchando con la presencia del pecado, ya como está pasando ahora que estamos acá en la tierra. Amén. Hermanos, sabe que es tan interesante esta carta a los hebreos, pero bueno, tenemos que parar. Continuamos el próximo jueves con el capítulo 10. Mientras tanto, hermano, que el Señor le bendiga y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos por la bendición de esta palabra, porque usted nos permite comprender y aprender de ella cada día. Bendiga, mis hermanos, los que están pasando por situaciones difíciles de enfermedad. Traiga sanidad y alivio, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que están en distintos lugares. Pero usted es el que tiene, Señor, ese poder para hacerlo. Oramos acá desde Belloto por todos y cada uno de ellos. Y bendiga a la familia. Y que este domingo podamos vernos, Señor, en una reunión nuevamente para la gloria de su nombre.
Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Nos vemos el domingo. Recuerde, a las 18:15 horas tenemos nuestro culto. Bendiciones, hermanos.